Bueno, primero que nada me siento gozoso, como dije anteriormente, y el ver, saben qué interesante cuando uno puede visitar o estar en otra iglesia y estar con ustedes específicamente, porque fíjense que esta pandemia que afecta a todo el mundo y que no solamente a nosotros y hasta en los más rincones de nuestro país, allí está pendiente este enemigo que no lo vemos, es un enemigo incógnito, no sabemos dónde está, no sabemos, lo único que sabemos es que tenemos que cuidarnos. Y sabe usted que la iglesia, como el corito de muy antiguo dice, pero la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue predicando. Esa es una tremenda bendición. Yo me gozaba con ustedes cuando escuchaba los avisos, fíjense ustedes, los avisos, porque ustedes tienen sus actividades normales. Cualquiera diría que la iglesia por esta situación se paralizó, pero la iglesia sigue funcionando, la iglesia sigue edificándose y sigue dando testimonio. Eso es un gozo tremendo y para que ustedes sepan, nosotros que tenemos una visión un poco más amplia de todas las congregaciones, todas las iglesias de nuestro país, no hay una sola iglesia que esté cerrada y no esté funcionando. Todos están funcionando con sus medios, así como ustedes hacen un esfuerzo de entender y comprender esta tecnología. Todas las iglesias han encontrado a la persona indicada, han encontrado a las personas que tienen la voluntad de hacer funcionar y la iglesia está funcionando. Eso es solamente darle gloria al Señor. Eh, Esto me hace pensar en la iglesia antigua cuando fue perseguida. eh, se decía que la iglesia tenía que desaparecer, por lo menos esa era la intención de los que la perseguían, pero al revés, al ser perseguida la iglesia se seguía multiplicando. Quizás pudiéramos hacer un parecido, un parangón ahora con lo que está sucediendo. Nuestra iglesia sigue funcionando, seguimos alabando al Señor, seguimos en contacto con Él, nos seguimos identificando con Él y seguimos edificando nuestras vidas. Lo importante también es que podamos compartir con otros lo que nosotros hemos recibido. Es una maravilla. Yo les felicito y que el Señor les siga cuidando y bendiciendo. Y bueno, vamos ahora a la palabra del Señor. Si ustedes tuvieron la oportunidad de participar del periodo o las 2 semanas o los días de oración que se hicieron hace poco, se estuvo estudiando el libro de Efesios. Y el libro de Efesios es muy rico en sabiduría, como toda la Biblia, por cierto, pero en este caso, como se estudió, como se hicieron muchas exhortaciones al respecto, está como fresquito en nuestras mentes lo que el Señor quiere decir a través de esta epístola. Yo quiero invitarle a que abran sus Biblias, si las tienen ustedes ahí, aunque yo lo voy a leer, en el capítulo 3, y vamos a leer algunos versículos desde el 14, y que leamos hasta el 21, que es al final del capítulo. Entonces, Efesios capítulo 3, desde el 14 al 21. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
Que el Señor bendiga esta su palabra que leímos y vamos a detenernos unos momentos en ver cuál es la enseñanza que podemos sacar en esta mañana para nuestras vidas. Me traje un vasito de agua. Como ustedes, estudiosos de la Biblia, deben saber de que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo estaba en prisión. La historia dice que fue escrita por allá por el año 61, 62 después de Cristo. Y obviamente esta carta, al ser escrita, tiene un propósito. ¿Para qué fue escrita? Y el propósito de esta carta era fortalecer la fe de los creyentes al explicar la naturaleza y el propósito de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Recarga la importancia de la unidad y el uso de los dones espirituales que la iglesia tenía que tener y que tiene que tener en la actualidad. Al decir fortalecer la iglesia, lo que está enfatizando es que ellos deben crecer en fe y hace que tomen conciencia de la lucha permanente que van a tener y tienen contra los ataques del maligno y que deben combatir con armas espirituales. Nosotros, nuestra lucha, dicen que no es contra, nuestra lucha es contra las huestes espirituales y nosotros nuestra lucha no es contra personas, sino con aquellos poderes del mal. Y nosotros tenemos que estar empoderados para poder vencer al enemigo, que siempre va a estar haciéndonos la pelea. Era la petición del apóstol Pablo para los efesios, porque los efesios tenían ese problema. Pero esta misma oración, estas mismas peticiones que hacía el apóstol Pablo para los efesios, es la oración que nosotros debemos tener junto con el apóstol Pablo para que sea en beneficio nuestro y que sintamos, digamos, nosotros la protección de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por lo tanto, vamos a pensar de que todo lo que estamos viendo y lo que vamos a ver, que era la oración del apóstol Pablo para los efesios, es la oración del apóstol Pablo para nuestras vidas. Y entonces, nosotros vemos en el versículo 14 que dice, por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa. Él tenía, la causa de Pablo era estar preocupado de sus iglesias que él mismo había fundado anteriormente y él la estaba alimentando y estaba orando al Señor para beneficio de sus hermanos. Bueno, en esta epístola nosotros podemos ver que esta es la segunda oración que hace Pablo en esta misma epístola. En el capítulo 1 y versículo 16 da a entender que está orando también por los efesios. Y ahí está dando gracias a Dios por ellos. Doy gracias a Dios por los efesios, decía él. Bueno, y esto es después que él ha considerado que la iglesia es como un poema de Dios, el templo del Espíritu Santo, el misterio de los siglos. Se ocupa la palabra misterio muchas veces aquí en esta epístola. Él se dirigió entonces a Dios en oración para que estas grandes verdades se convirtieran en realidades en la vida de aquellos cristianos y ahora que se conviertan en realidades para nosotros. En este versículo tenemos otra característica, fíjese, hay otra característica en este primer versículo de las oraciones de Pablo. Pablo revela una actitud ante la oración, actitud. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas. Las escrituras en realidad normalmente no ponen una regla o una postura para poder adoptar y orar a Dios. En realidad no lo dice así específicamente. Es posible quizás orar de rodillas, de pie, sentado, caminando, quizás acostado.
Sin embargo, aquí Pablo hace énfasis en su posición para la oración. Da la impresión entonces que sería una actitud deseable estar arrodillado. Y vale decir que nosotros hacemos reverencias, por ejemplo, frente a autoridades, frente a un rey, frente a una eminencia. ¿Y cómo no vamos a hacerle una reverencia a nuestro Dios, que es nuestro rey, que es nuestro Señor? Entonces, por eso Pablo dice aquí y pone énfasis: doblo mis rodillas ante el Padre Celestial. Y otra cosa, fíjese, como que nos hace un repaso de cómo debe ser nuestra actitud. Dice, él oró en el nombre del Señor Jesucristo. Acuérdense que el mismo Señor Jesucristo dijo cómo debíamos orar, y él está haciéndole un repaso a los efesios. Ustedes saben, dice, que tienen que orar en el nombre del Señor Jesucristo. Como también observamos ahí en el capítulo 1, 17, él oró a Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Bueno, el mismo Señor Jesucristo, como decía ahí en Juan 16, 23, dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a cómo orar, ¿no es cierto? Y Pablo está haciendo el repaso. Fíjense, Pablo está diciendo, mire, doblo mis rodillas y vengo ante el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ustedes cuando oren, si pueden, si lo quieren hacer y siéntenla en el corazón, doble su rodilla y ore en el nombre del Señor Jesucristo. No hay otro nombre, ¿no es cierto? Bueno, luego continúa declarando que de este Padre ante el cual está arrodillado con humildad reverente, recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, dice. Recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Nos llama la atención esto en el cielo y en la tierra. Esto nos indicaría que toda esta familia, compuesta por creyentes, judíos y gentiles, acuérdense, sería una comunidad militante en la tierra y también una iglesia triunfante en el cielo, aunque separadas por la muerte. Forman entonces la gran familia de Dios. Todo esto. La iglesia desde el principio venía formándose y era la predicación del apóstol Pablo de que los gentiles tenían todo el derecho a estar dentro de esta familia de Cristo. Lo mismo que los judíos, que se creían ellos que ellos eran solamente los que podían tener el acceso. Y cuando venían los gentiles decían, mire, ustedes tienen que hacer tales cosas para que puedan tener acceso a la vida eterna o tener acceso a esta iglesia. Sin embargo, Pablo siempre les estaba diciendo, y en Gálatas, por ejemplo, se ve muy claro, dice, oh Gálatas insensato, ¿cuántas veces les he dicho? Porque ¿qué le está diciendo a los judíos? Los judíos le decían a los gentiles que tenían, primero que nada, circuncidarse para ser parte de esta iglesia. Y los efesios no pasaban tampoco no se hace mucho énfasis en ese problema, pero sí existía en la iglesia. Habían esas dificultades. Entonces, por eso Pablo está ahí arrodillado, orando por estos efesios. Bueno, en resumen, a este Padre Celestial, Pablo pide que esta iglesia le otorgue ciertos dones con el poder, dice, que procede de sus gloriosas riquezas. Señor, provee algunos dones, estos dones para la iglesia de los Efesios. Y entonces aquí es donde nosotros hoy día vamos a sacar algunos de estas cosas, de estas peticiones. Dice, el ser fortalecidos con poder. Ahí, ¿qué está pidiendo? Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y el conocer, tener conocimiento, sabiduría, inteligencia, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos
de toda la plenitud de Dios. Allí están, entonces, nuestros 4 aspectos que hoy día vamos a sacar de estos versículos. Hay en esta oración, entonces, 4 pedidos importantes que nosotros vamos a destacar, cuyas palabras claves son fuerza o poder. La otra es amor. La siguiente, conocimiento. Y finalmente, plenitud. De estos versículos leídos, que son todo un compendio muy interesante, vamos a extraer estas 4 ideas. Y en la medida que nosotros la podamos ir desarrollando, las vamos a ir diciendo que esta oración que hacía Pablo era para nosotros en este momento. Pablo pide primero que Dios fortalezca por medio de Cristo a través de su Espíritu. Aquí el pedido era que los cristianos podían ser fortalecidos con poder en lo íntimo de su ser por el Espíritu Santo. Fortalecidos con poder. Una iglesia con poder. Una iglesia fuerte. El apóstol Pablo estaba orando por el interior de la persona, porque para vivir la vida cristiana se necesita poder, así como para crecer en la gracia y desarrollarse hacia la plena madurez, lo cual es la obra del Espíritu Santo. Cabe recordar que la naturaleza espiritual del cristiano necesita y se alimenta a través de la oración. Solo el Espíritu Santo puede proveer poder, vida y crecimiento para que el creyente alcance la madurez plena. Primer concepto entonces que está pidiendo Pablo: poder para tu iglesia, poder para los cristianos. Y en este minuto, poder para la iglesia de Cristo en este momento, en esta situación que estamos viviendo. Señor, queremos que el poder embargue nuestras vidas. En segundo lugar, Pablo dice que puedan arraigarse y cimentarse en amor. Pablo ora en el sentido de que los creyentes sean fortalecidos para amar, pues ellos necesitan el poder del Espíritu Santo y ser habitados por Cristo para poder amarse unos a otros, especialmente superando esa profunda división racial y cultural que les separaba con anterioridad a lo que yo les mencionaba, judíos y gentiles. Para fundamentarlo apropiadamente, Pablo recurre a algunas metáforas botánicas, cuando dice que los cristianos debieran estar arraigados y cimentados. ¿Ah? Quizás la suegra de nuestra hermana, que dice que tenía arbolitos y que tenía huerta, puede entender muy bien esto de ser cimentados y arraigados. Habla de raíces. Las raíces no pueden ser superficiales, por lo tanto el arbusto, el arbolito no va a crecer. Tienen que estar arraigados, muy cimentados, es decir, con raíces profundas, firmes. En ambos casos, la causa invisible de su estabilidad es el amor. Entonces, el amor debe ser la tierra en la cual arraigar la vida y además el fundamento sobre el cual la vida debe edificarse. El amor. Qué interesante el concepto que nos está pidiendo y que está pidiendo Pablo. Cimentados en amor, arraigados en amor. El segundo concepto. El tercer concepto que podemos nosotros ver en lo que leímos, dice que puedan comprender el amor de Cristo en todas sus dimensiones. Esto es un pedido para que los creyentes puedan conocer las dimensiones del amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Veamos cómo Pablo intentó desglosar en pocas palabras las enormes dimensiones del amor de Cristo, descritas aquí en el versículo 18. Si ustedes van ahí al versículo 18, dice: para que seáis plenamente capaces de comprender, de entender, de que entre en tu mente y que puedas comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 4 dimensiones que a nosotros siempre nos rodean, 4 dimensiones. Y Pablo está haciendo esta comparación porque esas son cosas que nosotros entendemos. Entendemos esta dimensión, estamos siempre
viéndolas y actuando en estas dimensiones. ¿Ah? En la, y Pablo lo trae como ejemplo para que nosotros la entendamos. Pero nosotros vamos a ver que esta anchura, por ejemplo, nosotros lo vamos a identificar con los brazos de Cristo que pueden alcanzar a todo alrededor del mundo. Fíjense ustedes que en Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Anchura de amor. Y en Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Así, con los brazos abiertos, una anchura de amor. Después el apóstol Pablo menciona la longitud, longitud largo. Como dice en 1 Pedro 1:20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. También en Juan 17:24 dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué interesante esta dimensión. La línea de la salvación comenzó antes de la fundación del mundo, con el Cordero que fue sacrificado y se proyecta al pasado, el presente y hacia las interminables dimensiones de la eternidad. Ahí está la otra dimensión del amor de Cristo. Y a continuación tenemos la profundidad, allá. Esta dimensión se dirige directamente, fíjense ustedes, hacia la muerte de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 2:8, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En las profundidades, la muerte, siempre nosotros hemos identificado la muerte como en las profundidades. Y finalmente, como culminación, el apóstol menciona la altura. La altura llega hasta el mismo trono de Dios. Esta idea se refleja en las palabras de Pablo a los Filipenses 2:6. Dice, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tanta grandeza de su amor contrasta con las grandes limitaciones y debilidades humanas. Por tal motivo, solo el Espíritu Santo puede guiar al creyente a esta vasta experiencia del amor de Cristo, que al ser infinito va más allá del entendimiento humano. En realidad no entendemos por qué Dios nos ama tanto. Y siguiendo con las ideas, y finalmente en la cuarta idea que teníamos al principio, dice que sean llenos hasta la plenitud de Dios. Esta cuarta petición fue como el estallido de un fervor que consumía el corazón del apóstol, que pidió que los efesios fueran llenos de toda la plenitud de Dios. Al analizar esta última petición de Pablo, apunta a la perfección celestial y que Dios espera que estemos creciendo diariamente hacia la plenitud final, a medida que somos transformados por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo. Finalmente, entonces, Dios quiere que nosotros tengamos lo que Pablo estaba pidiendo a los efesios. Hijos suyos, discípulos suyos, decía, llenos de poder, llenos de su amor, con mucho conocimiento y viviendo una vida en plenitud, llenos del Espíritu Santo. Estimados hermanos de la Iglesia de Arauco, miembros de esta gloriosa Iglesia de Cristo, debemos unirnos en la oración de Pablo. Les invito a unirse a la oración de Pablo y pedir estas cuatro cosas, no solo esto, pedir estas cuatro cosas. Poder. Pero poder, dirían ustedes, ¿para qué? Bueno, para ser testigos poderosos donde quiera que vayamos, en el trabajo, en el vecindario, en el colegio, en la iglesia, en donde quiera que estemos. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puede ser testigo uno? Con el poder del Señor, con el poder del Espíritu Santo. No con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que nos otorga el Señor. Por eso Pablo estaba tan interesado en que los efesios tuvieran estas herramientas. Llenos de amor, dice, llenos de amor. ¿Para qué? Para que el mundo vea el cambio que Cristo ha obrado en nuestras vidas. Como dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. Donde usted vaya, donde usted esté, la gente conocerá de que usted es un hijo de Dios, porque tiene amor, refleja amor. Esa es la otra petición de Pablo. Quiero que los efesios sean llenos de amor, que reconozcan la grandeza de tu amor, Señor. Así como tú nos amaste tanto, que esa esté en cada uno de los creyentes. El amor, para que los demás vean lo que somos y lo que hemos recibido por gracia. Después dice, con mucho conocimiento. ¿Mucho conocimiento para qué? ¿Para qué? Para dar testimonio y defensa de nuestra fe con seguridad, con mucho fundamento. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos 12:24, dice la Biblia. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado enfrente a una conversación y quisiéramos explicar la Sagrada Escritura y no las conocemos, no tenemos la herramienta? Y Jesús les dijo a sus propios discípulos, ustedes erráis porque no conocen la Sagrada Escritura. Entonces Pablo está diciendo, Señor, dales mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucho entendimiento y que conozcan las Sagradas Escrituras para poder dar fe, testimonio, defensa de lo que hemos creído y de lo que el Señor nos ha dado. Y finalmente dice una vida en plenitud, lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestro testimonio sea verdadero, para que hablemos con denuedo, para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas y así podamos influenciar a otros, atraerlos a los pies de Cristo y el Espíritu Santo haga la obra de redención como lo ha hecho con nosotros. Esa es la petición del apóstol Pablo y eso es lo que le invito a ustedes a tener como petición en el día de hoy. Poder, llenos de amor, conocimiento y plenitud de vida en Jesucristo. Y dice los versículos finales, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, nos responderá según su gracia y amor. A él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloriosa oración de Pablo que nosotros hoy día la trajimos para nuestras vidas, para sus vidas, para que usted, mi querido hermano, mi querida hermana, allí a donde usted le ha tocado vivir, a donde a usted le ha tocado estar, ser testimonio, con fuerza, con poder, con inteligencia, con sabiduría, llenos del Espíritu Santo, para dar testimonio. Que Arauco sea bendecido por la iglesia, por ustedes, que se reparten, que tienen sus actividades en diferentes lugares. Que el Señor pueda obrar a través de ustedes y poder atraer a aquellos que todavía no han llegado a los pies de Cristo. Y para edificarse ustedes mismos, porque la iglesia debe ser una iglesia con poder, pero no un poder que emana de la misma bendición del Señor, del Espíritu Santo, no el poder que la gente anda buscando en este minuto. Toda la gente anda buscando poder, ¿para qué? Para dominar al otro, para sacar provecho de otro. Ese no es el poder que está hablando Pablo. Está hablando el poder que emana del Espíritu Santo, para que seamos testimonios, testigos fieles donde quiera que vayamos. Hermanos de la iglesia de Arauco, que el Señor les bendiga, que el Señor sea con ustedes y puedan ustedes ser testigos en el lugar que les ha correspondido vivir y trabajar. Les invito a que oremos. Oremos. Padre amado y celestial, hemos
visto tu palabra, hemos visto esta gloriosa oración de Pablo, Señor, que si fue bien pedida para los efesios, pero en este minuto, Señor, fue pedida para nosotros y ha llegado a nuestras vidas. Y yo te ruego que tú bendigas a la iglesia de Arauco junto a sus pastores, a su familia, a todos, Señor, los del consejo ministerial, a todos, a cada uno, Señor, de los miembros de esta iglesia, para que ellos también puedan ser, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, vivir en plenitud, Señor, y dar testimonio de ti donde quiera que estén, Señor. Bendíceles, Señor, guíales y protégeles con tu Santo Espíritu siempre, Señor. En el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Amén.